salir de esto. Somos un pueblo de libertadores. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Venezuela pasa por un momento social, político y económico crítico. La situación viene arrastrándose desde hace un tiempo que podría calibrarse ya en quizá 2 décadas. Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Ya en el 98 se forjó esta elección donde resulta electo Chávez, en el 99 el tema de la constituyente. Ya el nuevo milenio era como una Venezuela, una nueva Venezuela, pero cuando hablo de una nueva Venezuela no quiere decir algo positivo, sino que es una Venezuela totalmente distinta. Maduro era representante de una facción del chavismo. El chavismo siempre ha sido una conglomeración de facciones y de intereses económicos, militares, ideológicos, y Maduro era líder de una facción, y Chávez decide poner a cargo a uno de los líderes de la facción porque era el que entendía que era menos malo. Y como buen liderazgo mesiánico y como buen megalómano, Chávez no quería liderazgos que mínimamente opacaran su gestión. En Venezuela hay un problema político. Por ende, decidí inscribirme en algún partido de oposición para combatir la dictadura. Por lo menos tengo seguridad, estoy aquí en el medio de toda esta gente, que allá no hubiera podido hacerlo, porque era exponer mi vida. En Venezuela es muy común que tú vivas con un miedo, porque allá, por el hambre que existe en el país y por la miseria que se vive, por cualquier cosita te pueden quitar la vida. Cuando tú en Venezuela estás en la calle y escuchas a una moto, ¿qué pasa? Tú presumes que te van a disparar. No hay un venezolano que no sienta el apremio del temor. Piensan que va a ser un atraco, que te van a llevar preso. Por lo menos quienes estamos en la política pensábamos que, bueno, que venía una detención, que te iban a disparar. El desabastecimiento médico en Venezuela es muy alto. Estamos hablando de un 80-90% de las medicinas. Soy paciente oncológico, ¿okay? Tengo un tumor neuroendocrino hepático y ya tenía, para ese momento, para diciembre del año pasado, tenía 1 año sin recibir medicamentos. He tenido contacto con muchas personas venezolanas que una de las causas de su migración ha sido su situación de salud y su necesidad sanitaria y de medicamentos o cirugías a los que no tenían acceso en Venezuela, y luego han llegado aquí y en algunas ocasiones también se han encontrado con distintas barreras para conseguir esos medicamentos o esa atención médica que precisan. Para tener una idea, Siria tiene aproximadamente 440.000 muertos, 450 más o menos, yo ahorita no sé, en 7 años de guerra. Eso es aviones, drones, tanques, fusiles, digamos, todos los días, hasta con guerra química. Venezuela, que no tiene guerra, tiene un número de homicidios parecido al de Siria en 18 años. Varios de mis alumnos son sirios y tengo buenas relaciones con ellos, y me contaban cómo ellos perfectamente podían regresar a su ciudad. Digamos que la guerra afecta a algunas regiones más que otras, ellos podían regresar a su ciudad y vivir su vida normal. Y eso para mí me parece imposible en Venezuela. En Venezuela no hay respeto alguno por los derechos humanos. En Venezuela, en este momento, hay militares, hay más de 300 militares presos. Yo he visto a soldados sin una uña en sus manos,
sin una uña en sus pies. Yo he visto a militares llorando porque le han violado durante el interrogatorio, durante las torturas. El que te envíen a una cárcel donde te esposen por días y días, te metan en un cajón con lámparas y que tengas todavía restos de gas pimienta en tu cabeza y que el sudor te caiga en la cara y te arda y no te puedas limpiar, no te puedas lavar la cara, que solamente tienes que enfrentar esa sensación. Eso es tortura. Eso es violar tus derechos humanos. El que en las noches te pongan por horas grabaciones de Chávez hablando y hablando y hablando, eso también es tortura. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Los medios de comunicación pueden estar, y de hecho lo están, vinculados a un grupo político o a grupos políticos. No estar directamente vinculados, pero sí indirectamente vinculados. Pero la libertad de expresión permite que otros medios de comunicación denuncien esas situaciones. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? Basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. Amigos televidentes, comienza usted entonces a apreciar la última transmisión periodística. La ley Mordaza, que ellos llaman ley de responsabilidad de los medios, determina qué se dice y qué no se dice. Y si te sales de ese parámetro tienes consecuencias. Te persiguen, te eliminan la concesión, no te dan papel. Venezuela tiene el monopolio del papel en el caso de los medios. El Estado decide qué medios reciben papel para seguir circulando, mientras los grandes periódicos de cobertura nacional no tienen papel, tienen que irse a trabajar en Internet, una Internet cada vez más deteriorada y cada vez más controlada. Baja un programa de radio y fue la última situación que tuve en Venezuela. Vas a un programa de radio y tú intentas expresarte realmente sobre lo que pasa y el resultado es que llega funcionarios de los cuerpos de seguridad del gobierno, ya sea la policía política, el SEBIN o la Guardia, te saca el programa de radio, le quitan la licencia al periodista y cierran la emisora. Entonces ya el tema de la libertad de expresión no es que es limitado, es que es netamente restringido y que hay, digamos, un manual de lo que puedes decir y lo que no puedes decir, un manual de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. No hay una explicación legal válida ante esta situación porque no hay legalidad ni instituciones imparciales en Venezuela. Existe una dictadura que controla las instituciones del Estado y eso hace que todo lo que se oponga al gobierno, y en este caso la dictadura de Maduro, pues sea un potencial enemigo y un potencial blanco del gobierno para querer neutralizarte. Y esa forma de neutralizarte para muchas personas que hemos estado involucradas en política ha sido el encarcelamiento. Entonces, cuando es que, por ejemplo, el gobierno habla de la represión, ¿quién se encarga de reprimir? O sea, si hay muertes y vienen de parte del órgano represor, o sea, ¿eso está en manos de quién? Entonces, ahí hay que hacer una revisión de que no te puedes sentar a dialogar con quienes asesinan dirigentes políticos, no te puedes sentar a negociar ni a dialogar si hay presos políticos. Mi celda era una celda atípica, porque no era una celda. Esa instalación era un pequeño comedor para las visitas y en ese pequeño comedor lo convirtieron en una celda donde estábamos 86 personas en un espacio reducido y teníamos 2 posetas. En esas 2 posetas nos bañábamos, lavábamos los platos y lo usábamos como poseta. Con lo cual lo sanitario es también parte de ese infierno que de alguna forma te va triturando como ser humano, porque parte
del ejercicio cotidiano dentro de la cárcel es que ese laboratorio va probando diversas formas de quebrar tu espíritu. Es lo más parecido, creo yo, a estar secuestrado, porque evidentemente ninguna de tus garantías como preso o sea, no tienes nada garantizado, que van a mantener tu integridad física, que no te va a pasar nada, etc. Y sí, evidentemente, pues por momentos pensaba que mi vida podía correr peligro. No podías dormir. Yo dormía con un lapicero en la mano, porque presumía que me iban a atacar en la noche y de alguna forma tenía que defenderme. Es una realidad clara, palpable, que está allí, que prácticamente todo el mundo reconoce. La verdad es que las pocas personas que dicen a día de hoy que no hay presos políticos es por simplemente, yo diría yo, una fantasía ideológica que tienen, porque incluso en Venezuela todo el mundo reconoce que hay presos políticos. El socialismo venezolano es el modelo totalitario que asfixia las libertades, la propiedad privada, que va asfixiando el mercado, que va asfixiando al individuo, que va confiscando los derechos, que va usurpando propiedades. Algunos andan metiéndoles miedo que si yo les voy a quitar la tierra que tienen, las vaquitas que tienen, no les vamos a quitar nada, les vamos a dar. Mientras en la Venezuela democrática, pre-Chávez, había un sistema de economía privado que funcionaba más o menos bien y que tenía empresas innovadoras, empresarios con ganas de emprender, con ganas de mejorar el país, el chavismo por ideología se dedicó sistemáticamente a acabar con el aparato privado. Por un motivo incluso más pragmático que ideológico. Había un motivo ideológico que todos conocemos, pero también había el pragmático. Quien podía financiar una oposición contra Chávez era la empresa privada y Chávez entendió que la forma de acabar con su oposición política era acabar con la empresa privada. Murió en el Hospital Militar de Caracas a causa de un paro cardíaco el productor agropecuario Franklin Brito, quien se encontraba en huelga de hambre, según informó su hija Ángela Brito a un medio local. En todo momento el Estado venezolano utilizó todo el poder del gobierno para torturar a mi papá, para mantenerlo preso en un hospital militar. Mi papá ya iba a cumplir 9 meses en un hospital militar contra su voluntad. Simplemente lo que ha hecho es agudizar la profunda diferencia, las castas. Yo diría que Venezuela sí se comprenden castas y no es un tema de que tú lo percibas como racismo, no, es que hay una cúpula que sustenta el poder y que sin duda alguna se enriquece cada día más con los recursos de los venezolanos, y hay un pueblo cada vez más empobrecido. Hay gente o quienes eran de la clase media hoy son de la clase baja, y quienes eran de la clase baja hoy son de la clase más baja, y tenemos el resultado que el país con las riquezas petroleras más grandes del mundo hoy tiene gente comiendo de la basura. Me he dado cuenta que la mitad de mis amistades habían estado presos, habían estado en el exilio, algunos habían sido asesinados, y eso había hecho que obligatoriamente pues, ejerciéramos la defensa de derechos humanos. El año 2017 se inició un proceso masivo de protestas en Venezuela que llevaron a centenares de miles de venezolanos a la calle a protestar de forma pacífica pero contundente. Desde la plaza abrieron el techo, y pues tienen como... Uno como joven tiene, digamos, ese ímpetu de lucha, ese deseo de cambiar las cosas, esa irreverencia, pero sobre todas las cosas nos ha tocado hacerlo con mucha coherencia. No nos enfrentamos ante un gobierno que tú protestas y te responde a la exigencia, que tú protestas y te responde de manera política. Tenemos un gobierno que te responde con represión, te responde con encarcelamiento, te responde con muerte, porque ese es el resultado de la gran mayoría de quienes hemos salido a la calle a protestar. Y manifestando, moviéndote, etcétera, ciertamente siempre había como una píldora de miedo, porque sabías que te podían hacer daño físico, te podían encarcelar, o incluso pues hubo gente que terminó muriendo, que las asesinaron en esas marchas. ¿Qué le pasó? Un tiro en la cabeza. Maldita sea. ¡Ay, Dios! ¿Y de dónde? Tenía un megáfono y empiezo a usarlo en voz alta, pidiéndole que por favor grabaran los nombres y los rostros. En ese momento el comisario Duque me señala y ordena que me detengan. Se están llevando detenidos a un simpatizante de Voluntad Popular que simplemente estaba con un megáfono grabando. Fue una detención arbitraria. Esa detención fue por a lo mejor entre 14 y 20 funcionarios. En ese momento que me detienen, me dieron una golpiza, me fisuraron 2 costillas de cada lado y me desgarraron
la pierna derecha, todo el cuádriceps femoral, me lo desgarraron tal y cual. Queda constancia en uno de los informes médicos con el que me ingresan al SEBIN luego de haber pasado por la sede de la Policía Nacional Bolivariana. Funcionarios están indicando que se lo llevarán al SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional, al igual que Jorge Millán, también diputados, están intentando mediar, ya que están deteniendo a este ciudadano, le están golpeando. Que es irónico que lo más cruel de nuestro éxodo, de nuestra diáspora, sea la carta más importante, yo creo, que tenemos para decirle al mundo que hay que salir, hay que eliminar el cáncer que es la narcotiranía. Porque no solo es que hemos globalizado nuestra tragedia, sino que es imposible esconderla. La sufren los países vecinos. Y en la medida en que lo sufran países vecinos, comienzan ellos entonces a preocuparse por su propio interés nacional. Toda migración es buena, toda. No existe migración mala. Toda migración aporta. No solamente va a consumir, sino que también va a aportar. Tiene que comprar café, tiene que comprar comida, tiene que pagar transporte, tiene que pagar luz y electricidad, o un apartamentico o una habitación en la que duerme. Entonces, toda migración dinamiza el consumo y después trabajan. En España el 14% más o menos de la población es inmigrante y ha sido inmigrante en los últimos años, y eso ha rejuvenecido la fuerza de trabajo en España y eso permite seguir financiando el estado de bienestar. Sin esa inyección de juventud y de nuevos hijos va a ser muy difícil mantener el estado de bienestar. Entonces el aporte es impresionante. Acuérdate que los países viven por presupuesto, así como nosotros vivimos en un hogar con presupuesto a nivel país, también un presupuesto macro, pero también son presupuestos. Y eso es una carga tanto en salud como en fuentes de trabajo, de servicios, que los países no están preparados para eso. Entonces eso es una carga que va a afectar también, que ya lo están afectando, y cada país toma sus decisiones y sus medidas de acuerdo a su capacidad. Yo creo que la enorme pérdida de capital humano que ha tenido Venezuela en la última década es una cosa que nos va a costar décadas en recuperar. Es decir, siempre se ha hablado del tema de fuga de cerebros, de países menos desarrollados hacia países desarrollados, pero en este caso hay un problema de capital humano a nivel intelectual y de preparación y de formación, y también generacional. O sea, la crisis venezolana ha afectado sobre todo a mi generación y las que vienen después de mí, implicando que el país se está quedando sin gente joven en todos los estratos sociales. Como te explico, uno no es solo en la vida, porque por mí yo iba a todas las marchas, yo asistía a cada marcha allá en Venezuela, pero siempre dejaba a mis padres con esa preocupación. Ellos me lo pidieron llorando, suplicando de que ya no me querían tener más en la casa. Yo recibí una citación de parte del SEBIN. No, Apatria no, lo que ha generado son venezolanos que han tenido que huir de las persecuciones, de la falta de alimentos, la falta de medicina, la falta de oportunidades. Al punto, tu propia generación, hemos perdido un porcentaje muy importante en el fondo del futuro de Venezuela, que son los jóvenes, y que se va incrementando. Y en la medida en que esto se perpetúe, si Venezuela perdió hoy el 10% de su población, en 4 o 5 años puede perder el 20% de su población. O sea, estamos perdiendo los mejores recursos de talento que el país tiene. El drama migratorio venezolano es probablemente el peor drama en el hemisferio occidental en el último siglo, porque está sin guerras. Es decir, un país que no ha mediado ninguna guerra ha tenido una diáspora de migración en un periodo de tiempo muy corto, enorme. Me pidieron que por favor, antes de que pasara cualquier cosa, antes de que pudiera estar presa o algo peor, que por favor huyera de allí. Y por ello estoy aquí en España, porque, bueno, mi papá hace mucho tiempo, cuando la situación estuvo muy mal aquí, él emigró desde España hasta Venezuela. Así que pensé en venir a donde mi papá pasó su infancia, donde mi abuelo vivió. Hay quienes dicen que el que huye o el que sale de Venezuela es cobarde, pero hay que enfrentar también esa situación, porque tan valiente es el que se queda como el que sale.
¿okay? Porque el que sale deja todo atrás. Tú sabes lo que es, yo salí con 57 años y estoy dejando mi vida, estoy trayendo mi vida en 2 maletas, ¿ok? Y salí de Venezuela por cuestiones de salud, pero yo no hubiera salido, yo amo mi país. No es la Venezuela donde nuestros padres crecieron, donde nosotros nacimos, que había amplias posibilidades, que era un país que se caracterizaba por recibir muchos inmigrantes, y ahora es un país de venezolanos que cada vez quedan menos. Era una especie del dorado para muchos de esos países. ¿Por qué? Porque no solamente era un país rico, sino un país que le abrió los brazos a media Europa después de la Guerra Civil Española, o lo hicimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y te puedo decir, y todos mis recuerdos más hermosos no pueden ser. Y la gran frustración es ver que esos niños en Venezuela no pueden tener lo mismo que yo tuve y que van haciendo al final lo que mi generación fue gracias a haber tenido un país con esas condiciones. Y la verdad es que yo no quiero que esto se vuelva a repetir en Venezuela. Y precisamente como no quiero que se vuelva a repetir y como lo viví en primera persona, siento que tengo la responsabilidad precisamente de, digamos, de promover la antítesis de lo que es el gobierno. Y la antítesis es la libertad, es la reconciliación, es la democracia. Los jóvenes que vienen a España transmiten desde luego la idea de que otra Venezuela es posible y que por consiguiente esa Venezuela va a aparecer en el futuro con toda seguridad. Es importante que los venezolanos sepan que esta dictadura va a caer porque es insostenible, pero que hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fuerza. Yo sí creo que Venezuela en algún momento fue un país de oportunidades, creo que ya no lo es y creo que también cuando lo fue, no fue de oportunidades iguales para todos, lamentablemente, pero que en Venezuela hay muchas cosas por hacer todavía. O sea, lo emocionante de la Venezuela del futuro, si llegamos a salir de esta crisis y superarla, va a ser que hay un país por construir. Sin duda alguna va a llegar, ese freno va a llegar al gobierno venezolano, o sea, va a llegar el momento y vamos a salir de esta situación. Ya Venezuela no está sola en el mundo y ya no es que nosotros digamos, mira, está pasando esto, sino que el mundo entero sabe y está sufriendo además y vive las consecuencias de ese modelo político. La democracia también pasa por la reconciliación y yo creo que eso es algo que todos los venezolanos debemos participar activamente. Y ya no será una diáspora masiva de venezolanos saliendo del país, sino regresando. Y Dios mediante, pronto Venezuela será un país de bienvenidas como lo fue hace muchos años. Los jóvenes no tienen prejuicios, no tienen complejos y creo que es la fuerza poderosa e incontenible que el país tiene. Que el día que eso se desate, va a ser incontenible y que realmente el día que los venezolanos nos unamos, nos vamos a maravillar de las cosas extraordinarias que juntos podemos hacer. Pero los que se quedan, así como los que se han ido, el mensaje es igual para cualquier venezolano, sea donde quiera que esté. El venezolano tiene que luchar por la libertad de Venezuela. Venezuela tiene que ser libre por el impulso de sus hijos, porque sus hijos todos los días, sea donde sea que estén, en el rincón donde estén, tengan que hacer algo por la tarea de la libertad de Venezuela. Esa tarea que puede significar el hecho de alzar la voz, de protestar, de no dejar que en ninguna embajada venezolana exista la posibilidad de que llegue cualquier embajador y quiera torcer la verdad diciendo que en Venezuela se comen 3 veces al día, para que en esas embajadas existan venezolanos desnudando la mentira, para que en cada uno de los países donde estén los venezolanos se agrupen, se consoliden, sean solidarios entre sí, pero además sirvan para seguir con la lucha, para que acudan a los parlamentos, para que toquen la puerta de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, de los presidentes, de los ministros, de los cancilleres, para que exijan que la postura que tienen que tener cada uno de los países tiene que ser el de imponer cada vez más sanciones, el de acorralar a aquellas personas que habiendo financiado el terrorismo o de habiendo lavado capitales se ocultan en diversos países, para que sean perseguidos los violadores de derechos humanos, para que no existan concesiones con los dictadores. Esa es la tarea de quienes están afuera, pero quienes están adentro
tiene que ser el seguir luchando, el seguir estando en cada rincón de los 335 municipios de Venezuela, en cada uno de los 24 estados de Venezuela, en cada comunidad, alzando la voz, para que no sean elásticos los bordes de tolerancia, para que el hambre se denuncie, para que los hospitales abandonados donde los niños mueren en cantidades abrumadoras sea denunciado, para que todas y cada una de las barbaridades que comete todos los días el régimen sean suficientemente denunciadas, pero que además sean documentadas, para que la garganta del pueblo venezolano nunca se deje de gritar, y de gritar libertad lo suficientemente profundo, lo suficientemente alto como para que trate de hacer trizas los huesos del totalitarismo, para que penetren en cada uno de los rincones del Palacio de Miraflores y haga sentir cómo retumba el grito de libertad de nuestros hermanos venezolanos, para que sepan que nunca, nunca podrán calmar ni callar la conciencia de libertad que tiene el pueblo de Venezuela, y que esa conciencia hoy en día está más viva que nunca en el sentimiento de todo un pueblo que no quiere otra cosa que libertad, justicia y democracia.